Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Alexander Marina Coutinho, ingeniero civil. Soy representante de la empresa Ingeniería M Marina, Ingeniería Metálica Marina. Diseñamos, proyectamos, fabricamos y montamos estructuras metálicas en todo el país. Yo hoy quisiera compartirles un poco de las experiencias que hemos aprendido dentro del aula y viendo un poco el desarrollo de este nuevo sistema estructuras metálicas. Digo nuevo, aunque realmente tenemos aproximadamente 130 años que comenzó a implementarse en México. Y hoy quiero compartirles estas experiencias con un pequeño video que estoy armando. Esta es la parte 1 donde voy a presentar 10 aproximadamente 10 obras, pero son 130 años de obras de estructura metálica en el país, México. Y pues disfruten la presentación. Estoy para servirles. Mi página es www.ingenieriammarina.com, donde podrán encontrar información respecto a los servicios que venimos dando. Estructuras metálicas, ¿dónde provienen? Pues hace algunos años, 1851, Joseph Paston, allá en británico, en Londres, pues fue el encargado de construir una galería, un lugar de exposición, la gran exposición mundial, donde se exhibía mercancía de todo tipo de mercancías en todo el mundo. Por ahí en la fotografía se puede ver una ilustración de realmente de lo que se exponía en estas galerías, ¿no? Esta obra fue pensada principalmente como una obra desmontable. Toda la obra estaba cubierta de cristales y toda era una estructura metálica. Nótese que en aquel entonces el hierro fundido era lo que se hacía o comúnmente se practicaba, ¿no? El acero estructural con el carbono era algo que estaba todavía detonándose, y esta es la primera obra importante, grande, que se conoce en el mundo, que fue la precursora de las estructuras metálicas de hoy en día, ¿no? Este edificio tenía 563 metros de largo, un edificio bastante largo, como si fuera una plaza comercial, ¿no? El ancho aproximadamente era de 124, aunque su ancho no era constante, tenía algunos aleros hacia los lados, pero era una obra muy importante. Esta obra era con estructura remachada, no había en aquel entonces pernos, no estaba desarrollada la soldadura, eso sucedió después. La arquitectura de este lugar era prácticamente victoriana, ¿no? Lo importante de cómo comenzó la estructura metálica era librar estos grandes claros, ¿no? Que fuera un lugar donde se podría ver prácticamente la extensión comercial, ¿no? Posteriormente, con la misma finalidad de llevar exposiciones en París, el ingeniero Gustave Eiffel desarrolló esta obra, aunque él no la diseñó, fue Maurice y Emily quien fueron los diseñadores de esta obra. Fue el ingeniero Gustave Eiffel, y por eso es que lleva este nombre, la Torre Eiffel, en honor al ingeniero que ejecutó esta obra, ¿no? Esta obra prácticamente llevó 2 años y 2 meses construirla, y lo importante de esta obra es que en aquel entonces esta obra fue la más alta del mundo y estuvo así por 41 años. Tanto que ahora es un monumento a la arquitectura moderna. Detonó la revolución industrial en aquel entonces. Fue símbolo principalmente por muchos años de lo que venía en el futuro de estas generaciones, ¿no? La base de este edificio de esta construcción, tiene 125 metros, ¿no? Tiene 300 metros de alto. Fue la edificación más alta en aquellos tiempos, ¿no? Pues esto fue prácticamente un remake, una copia de lo que fue el Palacio de Cristal en Londres, la primera obra de estructura metálica de gran escala. En España, pues también se les ocurrió, ¿no? En una gran exposición de las Islas Filipinas, Ricardo Velasco Mosco desarrolló esta obra, el Palacio de Cristal de España, bajo el mismo concepto, ¿no? Cristales y estructura metálica, en una arquitectura victoriana. Es una obra remachada también. A diferencia de que esta obra sí existe, la primera obra de 1851 fue desmontada y fue llevada a otras partes.
y esta se quedó estable y hoy en día es un lugar de exposición de arte moderno en España, ¿no? Prácticamente estas tres obras fueron una de las obras que fueron cambiando el concepto de construcción en el mundo, fuera de México. Y en México, pues esta es un primer ejemplo de lo que venía, ¿no? El ingeniero José Ramón Ibarrola, pues desarrolló este kiosco con la finalidad de ponerlo como un pabellón de México en una exposición universal de 1884. Prácticamente esta obra también fue concebida como una obra desmontable, ¿no? Que se podría exponer en algún lugar, desmontarla y llevarla a otros lados, ¿no? Entonces, para eso se necesitaba tener planos desarrollados de las partes mecánicas. Todas las partes estaban unidas, remachadas prácticamente, y no existía la soldadura en aquel entonces, tan desarrollado como hoy en día, ¿no? Actualmente esta obra se encuentra en el centro de la Alameda, de la colonia Santa María de la Ribera. Es una obra bastante bonita arquitectónicamente. Su concepto es totalmente morisco, ¿no? De esta arquitectura musulmán, ¿no? Por eso es que se le conoce como kiosco morisco por la tendencia que tiene. Es una obra que puede ser visitada, existe hoy en día y es de las primeras obras de construcción estructuras metálicas con hierro fundido, ¿no? También tiene algunas partes de aleación acero. Bien, después de la obra de 1885 comenzaron a verse obras importantes en el tiempo de Porfirio Díaz y este edificio es uno de ellos. Prácticamente es un edificio que está construido en el centro histórico de la Ciudad de México, en la administración de Porfirio Díaz. Lo que podemos encontrar de él es que pues, fue construido sobre una losa de cimentación por las condiciones del suelo que no son bastante buenas para condiciones sísmicas. Lo que sabemos de este edificio es que es una estructura metálica que fue fabricada en Estados Unidos porque en México todavía no existían empresas que se dedicaran a estos tipos de trabajos. Lo que podemos denotar de estos sistemas en aquellos tiempos es que la esbeltez de los elementos era bastante baja, ¿no? Las columnas son muy delgadas, las traves también. Esto se debe porque no habían reglamentos, no había mucha información de las estructuras metálicas y no se habían llegado al conocimiento pleno ahora de las condiciones que utilizamos para calcular edificios. Lo que ha beneficiado un poco en estos entonces es que los muros son bastante anchos y aportan mucha resistencia, por eso podríamos utilizar secciones tan bajas sin que estos edificios se dañaran, ¿no? Hoy en día estos edificios pues están ahí, existen, están para que podamos visitarlos y ver prácticamente el comportamiento que tienen estructural. Este edificio es el edificio de Correos, hecho por Gonzalo Garita, un ingeniero reconocido de aquellos tiempos. Pues años después, de 1907 a 1934, hubo una pausa bastante simbólica debido a la revolución industrial, de los problemas políticos, la revolución mexicana, me equivoqué. Debido a las condiciones políticas del país, muchas cosas se detuvieron. Estos periodos en los que la política estaba teniendo mucha vulnerabilidad, no sucedió muchas cosas, se estacionaron, muchos proyectos quedaron ahí y no fue sino hasta aproximadamente 28 o 25 años después en que empezaron a detonarse grandes obras, ¿no? Y una de ellas, pues, es este edificio, el edificio La Nacional, fue un edificio era 13 pisos, hay un error ahí en el texto, pero sí su altura son de 53 metros, fue uno de los edificios más altos de la Ciudad de México en aquel entonces, ¿no? El estilo arquitectónico, pues, es Art Deco, es un poco inspirado en el templo Tenochtitlan. El arquitecto Manuel Ortiz Monasterio en aquel entonces trató de representar un poco la cultura de nuestro país. Es un edificio de estructura metálica, es una combinación de concreto con acero. El concreto está en la cimentación. La cimentación fue hecha por 100 pilotes, porque el suelo prácticamente es totalmente difícil de trabajar en la Ciudad de México. Lo que podemos ver en este edificio es que sigue mostrando
bastante esbeltez en las vigas secundarias, en las vigas principales, en las columnas, pero lo que podemos denotar es que la aparición del contraventeo o estos arriostramientos que tenemos en los muros comienzan a darse en un lateral de forma cruzada y en el frente en formas triangulares, ¿no? Son diagonales que refuerzan los marcos. Es un edificio bastante importante en aquella época, podemos verlo, existe el edificio y es un edificio que tiene aproximadamente más de 80 años, ¿no? En ese mismo entonces, el edificio conocido como el Palacio de Bellas Artes, comenzó a construirse en 1904, pero debido a esta situación de la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz, en aquel entonces el presidente, inició esta obra con la finalidad de darle a México un lugar donde reunirse, un teatro, un lugar donde poder hacerse eventos masivos. Es una obra que cuando la vemos por fuera, pues no pareciera que fuera de estructura metálica, porque todo fue forrado con mármol y algunas piedras bloques de cantera bastante grandes. Pero en su inicio este edificio fue hecho de estructura metálica. También nótese que en este caso no tenemos arriostramientos, lo que vemos es columnas muy delgadas que fueron forradas posteriormente por bloques de mármol, bloques de piedra. Nótese también que las cúpulas del edificio fueron formadas por estructuras metálicas, ¿no? Este edificio también fue construido por empresas extranjeras. Para ese entonces no existía empresas mexicanas que se dedicaran al acero, ¿no? También notemos que todo lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial fue obra remachada. No existían los tornillos, sí existían los tornillos, pero no estaba desarrollado para la estructura metálica, ¿no? Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta obra fue obra del arquitecto Adamo Boari y luego la concluyó el arquitecto Federico Mariscal. Los que quieran saber un poquito más, hay mucha información en la internet. Posteriormente tenemos otra obra más que pareciera que tampoco fue causa de la estructura metálica, pero es una obra muy importante en el país. También fue una obra comenzada en 1910, fue una de las últimas cosas que hizo Porfirio Díaz. Él puso la primera piedra en aquel entonces, en el centenario de la independencia de México. La idea de esta obra era hacer un palacio legislativo bastante faraónico. Se dice que la arquitectura de este lugar era mucho más grande que lo que es el Capitolio de Estados Unidos de este año. Las ambiciones de Porfirio Díaz de dar una obra bastante grande eran muy importantes en aquel entonces. La obra es del arquitecto Emily Berland, ¿no? Es Berland. Y por un tiempo él inició la obra en 1910, pero luego él abandonó el país, Porfirio Díaz, y los siguientes administraciones trataron de continuarla, de seguirla. Por eso es que se ve en las fotografías que la estructura, esta es la maqueta en la parte izquierda baja de la imagen, y en la parte central inferior tenemos prácticamente el desarrollo del proyecto en su totalidad, en la parte estructural, ¿no? El edificio se desarrolló estructura metálica, pero pasado el tiempo, ya algunos años, 1930, la obra estaba abandonada a la intemperie. Parte de la estructura de toda la vuelta de la cúpula central estaba oxidada, ¿no? Entonces en las administraciones optaron por desarmar la estructura y utilizar el acero para construcción de rieles de trenes, ¿no? Pero Carlos Obregón Santacilla vio el centro del edificio que se llamaba la Sala de los Pasos Perdidos y dijo, bueno, ¿por qué no rescatamos esta edificación, la forramos con mármol y piedras, ponemos monumentos en las esquinas y lo terminamos y hacemos un monumento, ¿no? Es ahí donde la obra volvió a tomar vida y por ahí de 1938 se inauguró como una obra terminada. Nótese que las cuatro columnas principales que forman este monumento están hechas de estructura metálica
IPR formando crucetas, uniones remachadas. Toda la cúpula también está formada por elementos estructurales de acero. Es una obra muy importante. Hoy en día desconozco si podemos ver parte de la estructura dentro de ya la arquitectura terminada de este edificio. Bien, seguimos mostrando algunas obras importantes desde 1887 en México, las obras de estructuras metálicas. De eso se trata este video. Pues tenemos en 1946 un edificio de los edificios más altos que existía en aquellos entonces en Ciudad de México. Es el edificio de la Lotería Nacional, pero es el viejo edificio. Es una obra de Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón y Luis Ávila. En aquel entonces podría notarse también que los reglamentos de construcción, incluso las empresas de construcción de acero no existían en la Ciudad de México. Empezaban ya a tener ya la intención de empezar a crearse muchas, pero en aquel entonces la mayor parte del acero se traía de fábricas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, se nota las columnas, la esbeltez de las columnas y las traves principales como están proyectadas. Nótese también que en estas estructuras ya comenzaban estas diagonales, estas cartelas o estas patas de gallo, como se le conocen a algunas personas, pero no son más que arriestramientos que por la zona o el tipo de suelo que se maneja en la Ciudad de México, en estos lugares como Reforma, como el Centro Histórico, obligaban a que teníamos que reforzar los marcos porque no era suficiente. Los desplazamientos eran muy grandes, aunque los reglamentos en aquel entonces no tenían muchas restricciones, pues sí se tenía el conocimiento de que estos lugares eran muy vulnerables a los sismos. Recordemos que uno de los sismos más grandes registrados en esta época era el de 1957 y estamos hablando de 1946. Este edificio ha tenido 3 remodelaciones desde aquel entonces que se terminó de construir. Es un edificio también conocido como el edificio del Moro por la arquitectura morisca, igual de musulmán, la tendencia que tenía en aquel entonces esta civilización influyendo en nuestra Ciudad de México. Fue por eso es que se le conoce como el edificio del Moro, ¿no? Es un edificio hecho sobre una cimentación de 180 pilas de concreto y tiene una profundidad de estas pilas de 55 metros, ¿no? El edificio tiene 100 metros de alto y la cimentación tiene 55 metros de profundidad. Prácticamente es una relación 1:3, ¿no? Pues siguiendo con este videito de las obras más importantes, 130 años de obras de estructura metálica en la Ciudad de México, en el país, pues tenemos el edificio Anáhuac, ¿no? El edificio Anáhuac es un edificio de 125 metros de alto. Para ese entonces estos edificios ya empezaban a superar a los edificios que pasamos anteriormente. Es un edificio de estructura metálica. Tiene 24 pisos y hacia abajo tiene 4 sótanos hechos de concreto armado. Prácticamente cada piso mide 4 metros y es un edificio de estructura metálica. Para ese entonces ya comenzaban a aparecer las uniones soldadas, las conexiones soldadas. Ya las remachadas empezaron a tener ya sus últimos días. Esto es porque en la Segunda Guerra Mundial prácticamente se desarrolló estos métodos de soldadura que vinieron a reformar lo que hoy en día es la estructura metálica, ¿no? Esta obra duró aproximadamente 4 años, fue una obra a cargo del arquitecto Juan Sordo Magdaleno. Igual fue cimentada sobre 250 pilotes de concreto, ¿no? Prácticamente esta obra es muy importante para aquellos entonces por la altura que tenía, por la forma que tenía, y hoy en día es uno de los edificios que han soportado más sismos, ¿no? Tiene aproximadamente 14 terremotos soportados y la estructura metálica está ahí. Ha sido remodelado, hoy en día está remodelado en 2001, hace 20 años, pero es una obra que sigue teniendo su composición estructural intacta. Bueno, como casi estamos terminando, uno de los edificios que marcaron también la pauta de los nuevos edificios en la Ciudad de México, los rascacielos,
fue la Torre Latinoamericana, diseñada por el arquitecto Agustín H. Álvarez. Es un edificio de 182 metros, en aquel entonces fue uno de los edificios más altos de la Ciudad de México y uno de los edificios que soportaron sismos en condiciones muy adversas, porque había rascacielos en aquel entonces en el mundo, pero ninguno como este que soportara un sismo como el del 1957. Hoy en día es uno de los rascacielos más importantes de la Ciudad de México porque ha soportado los tres sismos más grandes, 1957, 1985 y 2017. Este edificio se empezó a construir en 1948 y fue durante su época uno de los más altos por 6 años. Se concluyó en 1956 y su cimentación fue hecha por 361 pilotes. La profundidad que alcanzó los pilotes fueron de 33 metros y está construido sobre una placa de losa de cimentación sobre el cual están ligados a los pilotes. Es una obra de estructura metálica, también nótese las vientez de los elementos, todavía no estaban tan desarrollados los arrastramientos. Por ahí escuché que algún ingeniero decía que el edificio era inicialmente proyectado para 25 pisos, pero terminó siendo de 44 con la idea de sacarlo del periodo del suelo, ¿no? Si estaba antes de 25 pisos, estaba muy cerca de su periodo del suelo sísmico, entonces tuvieron que subirle otros pisos más, 15, serían 19 pisos más, con la finalidad de que el edificio fuera más estable, ¿no? Sacando el periodo de vibración del suelo. Bueno, tenemos esta última obra para cerrar este primer bloque de estructuras metálicas, 130 años de la existencia en México. Tenemos esta última obra que no se trata de un edificio de gran altura, sino que se trata de un edificio con un claro muy grande, la necesidad de espacios abiertos, la necesidad de espacios para hacer masivos, eventos importantes, culturales, sociales, artísticos. En aquel entonces no había un lugar como tal y fue en aquel entonces cuando el arquitecto Fernando Peña diseñó este espacio que es como una rebanada de pastel, ¿no? Por aquí vemos su maqueta arquitectónica y por acá vemos cómo quedó terminado el espacio, cómo está hoy en día este espacio. Bueno, este edificio, su primera ejecución fue en 1952, aproximadamente después, tiempo antes o tiempo después, cuando este edificio se construyó. Su composición estructural tiene que ver con unos armaduras de gran altura que libran aproximadamente más de 100 metros de largo. Claro que es muy largo. Y tiene una techumbre ligera. Está formado ven en la fotografía, 8 columnas de gran altura que están articuladas por elementos ligeros de estructura metálica, ¿no? Estas armaduras prácticamente fueron tesis del ingeniero Oscar de Buen en aquel entonces. Él diseñó y construyó esta estructura metálica. Pasado el tiempo, en 1989, la necesidad de remodelar este espacio, mejorar las condiciones acústicas y ponerle un atrio de espera, llevó a que el arquitecto Teodoro González de León y el arquitecto Abraham Zabludowski diseñaran una obra prácticamente de brutalista, en la cual ellos pues implementaron en el marco frontal una armadura tridimensional en forma de triángulo, unida por elementos diagonales montantes que formaron el marco brutalista, ¿no? Al final de cuentas fue repellado, fue colado, dándole una apariencia de martelina en la fachada principal. Prácticamente esta obra fue de 1952 y es muy importante en el desarrollo de la estructura metálica porque se empezaron a utilizarla para grandes lugares donde se concentraba mucha gente, para lograr grandes claros, para hacer techos ligeros, para hacer obra muy rápida. Fue esta una de las obras más importantes que desarrolló este inventor. Bueno, hasta aquí es la primera parte de este video que estoy llamándole 130 años de obras de estructuras metálicas en México. Espero que les haya gustado y continúen viendo el siguiente video. Muchas gracias.